Bien, vamos al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Entramos a lo que me parece, algunos historiadores dicen que el primero en llamar a este discurso, el Sermón del Monte, fue Agustín de Hipona. Así que vamos a entrar al estudio del Sermón del Monte, pero en esta mañana solamente nos vamos a concentrar en dos versículos, el versículo 1 y 2, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versos 1 y 2. La Escritura dice: al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí terminamos la lectura. El tema que quiero compartir con ustedes es el Sermón del Monte, directrices para una nueva humanidad. Directrices para una nueva humanidad. Los versos 1 y 2 son importantes para que nosotros podamos entender este sermón que abarca dos capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. En estos capítulos del 5 al 7 encontramos la enseñanza conocida como el Sermón del Monte, y hay algunos puntos que debemos tomar en cuenta. Mateo nos dice que después de que la fama del Señor Jesucristo creció debido a los milagros, a las sanidades que Él realizó, debido al poder que demostró tener sobre los demonios, la gente comenzó a congregarse alrededor de Él. El verso 25 dice que grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Decápolis y de Jerusalén y de Judea, y desde más allá del Jordán. La fama de Jesucristo creció tanto que muchas personas llegaron a congregarse. Solamente para que tomemos en cuenta, en una ocasión, el evangelista nos dice que Jesús llegó a alimentar a cerca de 5,000 personas y en otra 4,000 personas. En el Evangelio de Lucas, me parece, dice que a 4,000 personas. Así que la gente que seguía a Jesús no eran ni 100, ni 200, ni 500, eran entre 3,000, 4,000, 5,000 personas congregadas, todas siguiendo al Señor Jesucristo. Lucas nos enseña un poco más acerca de esto. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12 en adelante: aconteció en aquellos días, Lucas capítulo 6, versos 12 en adelante, aconteció en aquellos días que él salió al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón, llamado Celote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Verso 17: y bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, los cuales habían ido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la multitud procuraba tocarlo, porque salía poder de él y a todos sanaba. Y levantó sus ojos hacia sus discípulos y decía. Es decir, lo que encontramos en Lucas es exactamente la misma escena que nos presenta Mateo, pero en observaciones diferentes. No está aquí hablando de dos momentos distintos, sino del mismo momento, pero con un énfasis o con un enfoque diferente. Algunos piensan que estos dos sermones, el que nos narra Mateo y el que nos narra Lucas, son distintos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en el Evangelio de Mateo, Jesús sube al monte
Y en el Evangelio de Lucas, Jesús baja del monte. Entonces algunos opinan que tenemos dos eventos diferentes, dos sermones en ocasiones distintas, pero la mayoría de comentaristas, la mayoría de historiadores dicen que este es el mismo suceso, pero enfocado de distinta manera. Es decir, lo que nos enseñan es exactamente lo mismo, pero de perspectivas distintas. Mateo nos enseña que Jesús sube al monte para enseñar y Lucas dice que Jesús baja al monte, pero la idea es esta, que probablemente en aquel monte había una meseta, o sea, como que una parte más bajita. Entonces, mientras que Lucas nos dice que Jesús baja a ese lugar para sentarse ahí y desde ahí enseñar, Mateo nos dice que Jesús sube a ese lugar. Uno lo ven subiendo y el otro lo ve bajando, pero para hacer exactamente lo mismo, hablar del mismo sermón, lo que nosotros llamamos el sermón del monte. Esto es importante. Primero es importante que notemos, hermanos, que esta enseñanza, tanto en Mateo como en Lucas, se da después de las sanidades, de las señales y de los milagros que Jesús realiza. En ambos momentos o en ambas narraciones, Jesús se dispone a enseñar, Jesús se dispone a hablar después de que se ha congregado una gran cantidad de personas con el propósito de ser sanados. Esa gente seguía a Jesús, algunos porque ya habían sido sanados, los seguían para quizá aprender de él, otros lo seguían porque querían ser sanados, otros más lo seguían porque estaban impresionados, estaban admirados de lo que él estaba haciendo, solamente lo seguían por curiosidad, lo seguían porque querían ver las cosas que él hacía, y otros lo comenzaban a seguir porque dudaban de él. En el caso de los escribas y los fariseos lo comenzaban a seguir porque dudaban de él y querían encontrar en él una ocasión para acusarlo. Así que había una gran cantidad de gente que estaba detrás de Jesús por distintas razones, pero esa gente estaba detrás de Jesús. Cuando Jesús ve esta congregación, verso 1, capítulo 5 de Mateo, al ver las multitudes, subió al monte. Él ve a toda esa gente que lo está siguiendo y él aprovecha para que en ese momento en que se encuentra congregada toda esa gente, él comience a enseñarles. Y aquí hay algo, hermanos, que la Escritura nos enseña. Lo primero que podemos aprender de este versículo es que, número 1, Dios se ha revelado a todos los hombres por medio de dos vías. Número 1, las cosas que Dios hace. Y número 2, quizá la más importante, la enseñanza directa a través de la palabra de Dios, en este caso de Jesucristo. Toma en cuenta que mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo. Pero había algún problema. No todas las personas estaban interpretando de la manera correcta las cosas que Jesús estaba haciendo. Más adelante, si no me equivoco, en el capítulo 8 o 9 del Evangelio de Mateo, los fariseos acusan al Señor Jesucristo de realizar todos esos milagros con el poder de Satanás. Con el poder del diablo, echa fuera demonios. Es decir, ellos estaban malinterpretando las cosas que Jesús estaba haciendo. Usted también podrá recordar en la ocasión en la que la multitud desesperada comienza a buscar al Señor Jesucristo y lo encuentran del otro lado del río y le dicen, ¿dónde estabas? Y Jesús les dice, ustedes me buscan por la comida, por el pan que yo les doy. Así que dense cuenta, hermanos, que las obras que Jesús realizaba por sí mismas podían ser mal interpretadas si Jesús no les enseñaba correctamente lo que él estaba haciendo. El salmista escribe, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es verdad. Dios se revela a través de las cosas que él hace. Él nos habla a través de la creación, los cielos hablan acerca de Dios, la creación habla acerca de Dios, pero también hay una segunda verdad que no podemos pasar por alto.
Y es lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 20 y 21. Romanos capítulo 3, versos 20 y 21. ¿Alguno de ustedes tiene el texto y puede? Perdón, Romanos capítulo 1, versos 20 y 21. Ahora, en estos dos versículos encontramos las dos verdades de las que les estoy hablando. Por un lado, Dios se revela al hombre a través de la creación, a través de las cosas que hace, pero por otro lado, el hombre distorsiona cada cosa que Dios hace. El verso 20, como escuchamos la lectura, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Lo que Jesús hacía tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de los prodigios, de las maravillas, de las sanidades, de liberar a los endemoniados? ¿Cuál era el propósito de cada una de esas cosas que Jesús hacía? Observe lo que dice el apóstol Pablo: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Jesús hacía esas cosas con un propósito: demostrar su poder y su deidad. Jesús realizó cada una de esas acciones con un propósito claro y definido: dejar visible o hacer visible lo invisible, su poder y su deidad. Pero el verso 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cuál es el resultado del hombre ante las acciones de Dios? Distorsionarlas, oscurecerlas. Lo claro es oscurecido. Lo que Dios revela con tanta claridad, el hombre comienza a distorsionarlo con vanas especulaciones. Así que los fariseos comenzaron a especular, a razonar las cosas que hacía Jesucristo, los milagros que Él hacía, y ellos llegaban a conclusiones como: este debe ser un hombre endemoniado, este hombre debe, en un lenguaje actual, este hombre debe tener pacto con el diablo, por eso echa fuera a los demonios. Otros decían: este hombre nos sirve para ser nuestro líder, nuestro caudillo. Mira cuántas cosas hace. Ahora, si eso lo hiciera en contra del poder de los romanos, esto se mejoraría. El hombre suele distorsionar las cosas que Dios hace a través de vanas especulaciones o de vanos razonamientos. Y aquí debemos entender algo, hermanos: la creación y las obras, las acciones de Dios no son suficientes para ayudarnos a entender el poder y la deidad de Dios. No son suficientes. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos como creyentes hemos tenido alguna experiencia que, si la especulamos, llegamos a conclusiones que no son parte de las Escrituras? Y comenzamos supongamos tenemos una experiencia y comenzamos a pensar en ella, Y llegamos a conclusiones místicas, fantasiosas, pero que oscurecen el poder y la deidad de Dios. ¿Cuántas personas hablan de experiencias espirituales, hablan de experiencias con Dios, hablan de cosas que les van sucediendo y dicen: seguramente Dios me habló de esta manera o me permitió esto? Especulamos en lugar de ir a las Escrituras y entender de manera clara cómo es Dios y cómo actúa Dios. ¿Sí me está entendiendo?
Así que observe usted que si Jesucristo deja a la multitud solamente con lo que Él está haciendo, sin enseñarles, ellos, a causa de su ignorancia, a causa de su pecaminosidad, terminarán distorsionando los actos y los hechos de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo mucha de la gente que vio a Jesucristo. Distorsionaron lo que Jesús estaba haciendo. No es suficiente. Aunque las cosas que Dios hace nos hablan de Él, no son suficientes para revelarnos con claridad el poder y la deidad de Dios. ¿Y por qué cree que no son suficientes? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre distorsionamos lo que Dios hace. Lo especulamos, lo razonamos. ¿Le ha pasado a usted? ¿O ha platicado con alguna persona que le sucede algo y empieza a especular y llega a un razonamiento diferente al que nos enseña la palabra de Dios, a una conclusión diferente? ¿Ha escuchado, por ejemplo, acerca de esos testimonios que abundan en internet de mira cómo este ángel salva a esta persona? Espero que no les dé usted like o los publique en su... ¿Y a qué conclusiones se llegan? Conclusiones muchas veces disparatadas, vanas especulaciones. Porque la experiencia no es suficiente para entender a Dios, no es suficiente. Hay incluso personas que ni siquiera son creyentes y que pueden pedirle a Dios por salud o por algún problema, y ese problema o esa enfermedad se les quita, y ellos llegan a la conclusión de que Dios está completamente complacido con ellos porque ellos le pidieron a Dios y de verdad se les quitó la enfermedad, y ellos llegan a la conclusión de que Dios está conmigo. Dios está conmigo porque le pedí a Dios por este problema y Dios me resolvió mi problema. Dios está conmigo. Y entonces ellos chocan con el evangelio, les hablas del evangelio y chocan con el evangelio y te dicen, es que Dios está conmigo. Mira, yo tuve un problema hace unos años y yo le pedí a Dios y Él me respondió. Yo ni siquiera voy al templo, o yo ni siquiera soy cristiano, o yo no voy a la iglesia, pero sé que Dios está conmigo. Porque la experiencia sin la palabra de Dios no es suficiente para que entendamos a Dios y su manera de obrar. No es suficiente. Y en esto tenemos que darnos cuenta, hermanos, que todo lo que hizo Jesús, todas sus obras, todos sus milagros, no eran más que una señal, señalaban a algo. Él es Dios en la carne, pero el pecado del hombre nubla esa verdad. Y Él tenía que enseñarles, tenía que revelarles a través de la enseñanza lo que ellos podían distorsionar y estaban distorsionando en relación a las cosas que Él estaba haciendo. Hermanos, y con esto quiero dejar algo bien claro: su experiencia no puede ser la base de su doctrina. Nuestra experiencia no puede ser la base de nuestra doctrina. No podemos llegar a comprender a Dios por nuestra propia experiencia. Tengamos mucho cuidado porque a veces vamos relacionando las cosas sin la ayuda de la palabra de Dios. Pensamos, por ejemplo, la semana pasada casi no oré y cómo me fue mal en todas las cosas que hacía, y esta semana sí he estado orando y ahora todo me sale bien. La experiencia está siendo la base de la doctrina. Eso es, hermanos, fatal para el cristiano. Tu experiencia no puede ser la base de tu doctrina. ¿Qué va a pasar cuando ores y de todos modos las cosas te vayan mal? Estás construyendo una doctrina sobre una experiencia. Debes entender tus experiencias a la luz de lo que está claramente revelado, a la luz de lo que está claramente enseñado. Jesús se conmueve por esa multitud. El evangelista
Uno de los evangelios nos dice que en una ocasión Jesús sintió dolor por toda esa gente que le seguía porque los vio como ovejas sin pastor. Yo creo que esta imagen para nosotros no es muy clara porque creo que ninguno de ustedes conoce el pastoreo, yo tampoco lo conozco. ¿Han visto ovejas que andan sin pastor? Me refiero a los animalitos, no a ustedes. ¿Las han visto? En la carretera. Las ovejas son los animales más torpes que pueden existir. Las cabras son muy hábiles, muy fuertes incluso, pero las ovejas son los animales más torpes que pueden existir. Por ejemplo, las ovejas a veces pueden comer hasta reventar y no se detienen. No saben qué tipo de hierba comer, por ejemplo. Una oveja no puede comer hierba cortada que ha estado soleada, por ejemplo. Se va a morir si come ese tipo de hierba. Pero ella no lo sabe. ¿Necesita de quién? De un pastor. La oveja es tan torpe que va precisamente ese montón de hierba que ha estado bajo el sol y se la come. ¿Y qué le va a pasar? Se va a inflar hasta morir. Son torpes estos animalitos. Ahora usted entiende por qué el Señor nos compara como ovejas. Yo creo que cuando nosotros pensamos en ovejas, pensamos en la tierna oveja de peluche que es abrazable, que es muy bonita, que la pone usted de almohada, que la tiene su hijo, o en el niño que sale vestido de ovejita y que se ve muy tierno. Pero las ovejas son torpes. Por eso la Biblia nos compara con ovejas, por lo torpes que somos. Y ahí está el pueblo de Israel viendo las cosas que Jesús está haciendo, viendo el poder que Él está manifestando, y sin embargo ellos no entienden lo que está pasando. No lo entienden. Ellos están viendo a Dios en la carne y no se dan cuenta. Más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo se para en un monte y mira a Jerusalén, esa Jerusalén que ha recorrido durante 3 años o poco más de 3 años, ha caminado sus calles muchas veces, ha estado en esa ciudad, y el Señor, después de ese tiempo de cerca de 4 años estando en aquel lugar, mira a esa ciudad y les dice: si hubieran conocido el tiempo de su visitación, si tan solo hubieran entendido que todo lo que les estaba pasando es porque Dios está en medio de ustedes, no tendría que venir lo que vendrá sobre ustedes. La experiencia no es suficiente para revelarnos a Dios, porque somos demasiado torpes para entender las cosas que pasan. Somos demasiado torpes. Lo confundimos todo, lo oscurecemos todo, lo hacemos turbio y terminamos con conclusiones y doctrinas que oscurecen aquellas manifestaciones del Señor, aquel actuar y aquel obrar de Dios en la vida de su pueblo. ¿Qué es lo que encontramos aquí acerca del carácter de Jesús? Nuevamente, gracia. Gracia para un pueblo que es tan torpe. Encontramos misericordia, encontramos paciencia. Atributos de Dios hacia un pueblo que debe conocerle y que sin embargo no es capaz de identificarlo, que debe interpretar correctamente las cosas que están pasando y sin embargo no pueden interpretar correctamente las cosas que están sucediendo. Estas cosas que ellos estaban viviendo debieron llevarlos a pensar en las cosas que hablaba el profeta Isaías varios siglos atrás acerca del día en que el Señor estaría en medio de ellos, pero no lo entendían. Mire, por ejemplo, lo que escribe el profeta Isaías, o lo que habla el profeta Isaías y que tenemos registrado en el capítulo 49.
versículo 8 al verso 12. Podemos continuar la lectura, pero vamos a dejarla ahí en el 12, 8 a capítulo 49, versos 8 al 12. ¿Alguno de ustedes tiene la lectura? ¿Puede hacerla, por favor? Gracias. Mire que esto debió brillar en la mente de aquellos judíos. Cuando Mateo dice que la gente le seguía desde distintas regiones, lo dice más que por darnos un simple dato, es para decirnos, se está cumpliendo lo que el Señor anunció por medio de los profetas. Se está cumpliendo. Ahora, me gusta mucho la manera en que empieza el verso 8. Así dice el Señor: en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? El día de salvación había llegado para el pueblo de Israel y ellos no lo pudieron entender. Distorsionaron lo que estaba claramente revelado. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Seremos un poco más inteligentes que los judíos, hermanos? ¿Un poquito más inteligentes que ellos? ¿Lo seremos? La verdad es que no lo somos. ¿Cómo es que Jesucristo resuelve este problema? La Biblia nos dice, y cuando, regresando al Evangelio de Mateo capítulo 5, en el verso 1, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Lo que tenemos a continuación y que vamos a comenzar la próxima semana tiene que ver con la interpretación de todo lo que estaba sucediendo. Él les iba a enseñar a entender las cosas que estaban pasando en medio de ellos. Él les iba a enseñar a interpretar correctamente cada una de las cosas que ellos estaban viviendo. Y la primera bienaventuranza, que no vamos a ver hoy, comienza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: todo lo que ustedes han visto que está sucediendo quiere decir una cosa solamente: el reino de los cielos ha llegado. Y con ello todas sus bendiciones, todas sus promesas, pero también todas sus advertencias. Más adelante en el mismo Evangelio, cuando Jesús, en el capítulo 9, cuando Jesús le reprocha a los fariseos que le acusan de echar a los demonios con el poder de Satanás, Él les dice: si yo echo a los demonios, eso significa una sola cosa: que el reino de Dios está aquí. No puede significar otra cosa. Así que el reino de Dios no solamente eran las bendiciones que Jesús trajo, el reino de Dios era Jesucristo mismo. Solamente quiero que pensemos en esto, hermanos, para concluir en esta tarde. Más bien, no que pensemos, sino que lleguemos a esa conclusión. No puedo depender de mi razonamiento para entender a Dios
y sus acciones en mi vida. Porque nuestro razonamiento está caído, está corrompido. No podemos confiar en nuestro propio razonamiento. Necesitamos que Dios nos enseñe a interpretar las cosas que suceden en nuestra vida. Y necesitamos, hermanos, también enseñar a otros a interpretar las cosas que suceden a la luz de la palabra de Dios. No puede haber otra forma de entender correctamente la vida y las cosas que pasan. Es cierto, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también es cierto que el hombre cambia la verdad de Dios por sus vanos razonamientos. Así que la única manera de entender bien las cosas que hace Dios es por medio de su palabra. Vemos que algo sucede y escuchamos cosas como: yo pienso que el mundo ya se va a acabar por esto que está pasando. Escuchamos que sucede algo en la Unión Europea. Yo pienso que ahora sí ya se va a levantar el anticristo porque ahora hay 2 papas. Especulaciones y vanos razonamientos. Porque pensamos que somos más sabios que Dios. Confiemos en su palabra y confiemos en Jesucristo, quien es la verdad absoluta revelada a nosotros. No sé si ustedes quieran comentar algo, si quieran hacer alguna pregunta, hermanos. Si no hay ninguna duda o comentario, terminamos entonces